ahora sí, ya ahora que te hemos presentado la idea básica de nuestro proyecto y también a la vez detallada acerca de cómo está, nos gustaría de favor hacerte unas pequeñas preguntas en relación acerca del tema y también de nuestro proyecto. Bueno, Entonces, uh-huh. bueno, Pues si yo, quieres yo digo la primera, ok. Sí, güey, te queríamos preguntar, tú, bueno, con tus pacientes, ¿cómo has visto en general el cambio en las relaciones familiares a través, bueno, a raíz del inicio de la pandemia? Ok, en términos de los pacientes que yo veo que son pacientes psiquiátricos, obviamente cuando están en un trastorno, pues afecta más la dinámica familiar en torno al encierro, pero no es determinante, no es que sea por el encierro en sí, o sea, se potencian los síntomas que ya tienen. Sí, Ok, entonces, ajá, ok. ajá. Y entonces, ¿cuáles podrán ser los detonantes en general de la mayoría de los problemas que surgen, pues, en la familia, independientemente de, pues, del hecho de que estemos en pandemia o no? ¿Cuáles son, como tú has visto, los detonantes de la mayoría de los problemas en casa? Normalmente la intolerancia a dinámicas diferentes a las propias. No estamos educados en función de tolerar ideas distintas, normalmente estamos bajo una dictadura familiar, si lo quieren ver así, donde hay alguien que tiene la razón y los demás lo acatan cuando no necesariamente pasa esto. Esto siempre se genera conflicto en la adolescencia con las crisis entre adolescentes y papás, ¿no? Y como principales detonantes, pues es que la mayoría o muchas de las personas que llegan a tener conflictos en términos familiares tienen una base ansiosa, depresiva, en la mayoría de los casos. Nada más revisen ahí las estadísticas de cuánta gente presenta sintomatología de ansiedad y depresión que no está diagnosticada o que con el encierro se potencia, ¿no? O sea, se activa como estresor. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué punto tú nos podrías decir que lo que es considerado acudir a alguna asistencia con un profesional en estos casos? Cuando ya te genera un conflicto en alguna área laboral, familiar o de pareja. Ok, ok. Y bueno, como penúltima pregunta, ¿tú cómo ves el panorama de las relaciones intrafamiliares de aquí a que regresemos a la vida normal? ¿Cómo crees que se van a afectar? Bueno, de aquí a no sabemos cuánto tiempo, pero ¿qué crees que vaya a pasar de aquí a que podamos regresar a la normalidad? Términos generales, yo creo que nada. O sea, es que hay que entender que lo que hizo la pandemia fue acelerar procesos en situaciones familiares ya conflictivas. Es decir, parejas que ya venían mal en el encierro, pues simplemente se divorciaron. Que a Uh-huh. lo mejor si no hubieran estado en el encierro se toleran otros 2, 3 años, pero pues circunstancial o no se llegarían a divorciar en algún momento, ¿no? Entonces, Sí, familias que truenan en la pandemia, no es que la pandemia los tronó. O sea, normalmente son familias que vienen con problemas de funcionamiento, que el encierro simplemente acelera los procesos. Hagan de cuenta que es como un encendedor y le echas alcohol, ¿no? O sea, la vida normal es un encendedor y la pandemia es como echarle alcohol al encendedor y pues va a ser la flamota más rápido, ¿no? Nada más. Es un estresor. El problema no es la pandemia, es cómo uh-huh. llegaste a la pandemia, ¿no? Sí, sí, claro. Y pues eventualmente, pues iban a llegar a ese punto, nada más fue como un potencializador, ¿no? Sí, un sí, catalizador se le llama. Sí, catalizador. Ok. Y bueno, como última pregunta, ¿tú consideras que compartir charlas e información al respecto del tema, pues puede ser de ayuda para minimizar los efectos pues, que está pasando en este catalizador, en este tiempo de pandemia? La verdad, clínicamente hablando, no. Normalmente las personas evitan información al respecto para no confirmar sus miedos. Entonces, si te fijas, YouTube tiene un friego de información en términos de pandemia, qué hacer en el encierro, problemas de comunicación en la pandemia, YouTube, Instagram, obviamente un montón de gente que no sabe nada, pero hay 2, 3 gentes que más o menos tienen
canales o acceso a la información de manera clara. Mm, Y no sí, por eso disminuyen las relaciones familiares o los divorcios o los conflictos en casa. Es que no es por ahí en sí. Incluso ustedes, ¿no? O sea, ustedes les dicen, oye, conéctate a una plataforma para que veas cómo portarte bien en casa y no tener conflictos con tus papás. ujú, No lo vas a hacer. O sea, la neta es que ya la dinámica gira en torno a lo menos posible que puede estar yo conectado, ¿no? O sea, no es de engañarnos que nadie quiere estar conectado y si estás conectado todo el día y todavía para ver qué onda con tu vida, te vas a querer conectar para llevarte bien con tu familia, pues no, hay otro tipo de estrategias más allá de ponerlas en video o videoconferencia, porque no sería presencial, ¿no? sí, claro. Eh, pues bueno, me parece que eso es todo, sí, güey. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la información que nos acabas de compartir, de verdad. ¿No? Te lo Con todo, agradecemos mucho. Marcos. Pues Muchas gracias.